El entorno en las aplicaciones hoy en día podría decirse, las aplicaciones que se conectan directamente a datos van disminuyendo radicalmente en las empresas. ¿Por qué razón? Uno, requieren de una estructura de red y asegurarse de que esa estructura de red no permita a externos a la empresa ingresar a una base. Tal. Yo tengo un sistema de escritorio que se conecta directamente a la base de datos. Tengo dos elementos o dos de ataque, por así decirlo, para conseguir acceso a la base de datos de forma incorrecta o de forma no autorizada. Uno, la aplicación como tal tiene que tener las credenciales necesarias para poder entrar. Si está un ecosistema de Windows, pues eso se mitiga utilizando el dominio de Windows. Simplemente se le da acceso a la base de datos a partir de usuarios segregados con las credenciales de Windows, utilizando una base de datos Microsoft Server. Pero si estamos hablando de una base de datos distinta, por ejemplo, un MariaDB, Postgre o un Oracle, utilizar eh, el dominio de Windows para poder hacer autenticación no está dentro de la mayoría de las características que brindan esta base de datos. Hay que tener un usuario y una contraseña. Para que eso funcione, en la máquina que corre el programa debe de existir ese usuario y ese contraseña de alguna forma. Entonces el atacante puede agarrar ese código, puede agarrar ese programa, perfectamente como cualquier otro programa se puede hacer una ingeniería inversa, puede descompilar, desensamblar. Hay muchas herramientas para lograr hacer eso y encontrar específicamente credenciales y utilizarlas. Entonces eso es una vulnerabilidad. No es para que ustedes digan, ok, no voy a volver a hacer escritorio. No. Si es así, se hacen otros controles que mitigan ese. Eso lo van a ver mucho más adelante en la carrera. Ahora, ¿qué otra forma se ha mitigado estos elementos? No permitir que la aplicación acceda directamente a la base de datos. En el mundo actual, en la modernidad, ustedes ven que la mayoría de las aplicaciones son de escritorio o son móviles, son aplicaciones que se ven en la web. Entonces, estas aplicaciones, para poder interactuar con una base de datos, no lo hacen de forma directa, sino que pasan por otro servicio. Generalmente se le llaman servicios web, porque pasan por el protocolo y por Internet. ¿Qué da eso? Da un alcance mayor. Puedo tener con muy pocos recursos, poder escalar el acceso a mi aplicación de forma amplia y rápida. Entonces, con estos web services hay diferentes tipos. Están los REST, están los SOAP, lo van a ver más adelante también. Se utiliza el protocolo de la web para poderse conectar a ellos. Y generalmente hay diferentes tipos de formatos en los que se hace ese intercambio de datos. Uno de los más comunes es XML. Ya vimos cómo serializar y deserializar XML. Y el otro formato que se utiliza bastante para la interacción entre sistemas de distintos índoles que pasan por la web es utilizando un formato conocido como JSON. JSON es un formato que nace en el mundo web, naturalmente utilizando un lenguaje llamado JavaScript. JSON, JSON, realmente significa JavaScript Object Notation. Entonces, con ese formato que en sí, la, el intercambio de datos entre un sistema y otro es extremadamente simple, rápido y pasa por los protocolos estándar de web. Entonces, si un dispositivo o una máquina tiene acceso a Internet, perfectamente puede acceder a ese tipo de recursos. ¿Cómo se loguea? ¿Cómo se autentica para esos? Hay diferentes mecanismos. Aquí hay muchas cosas que se pueden utilizar, cuál no es el alcance. Lo que les quiero mostrar en este parcial, específicamente el propósito de clase en específico, es mostrarles cómo yo puedo utilizar un cliente HTTP. Ese es el cliente que me permite navegar por la Internet desde mi aplicación de escritorio para consumir datos que me brinda una API. En la web ya existen varias APIs públicas. Entonces, voy a ir compartiendo pantalla. Confirmen si la pueden ver. Entonces, yo no voy a-
Ok, voy a abrir un explorador ahorita. Nuestro buen amigo Google. Voy a buscar una API que puede sonar algo infantil. Una de las mejores APIs que el Pokémon API. ¿No? Y Pokémon API es simplemente un servicio que está libre. Esto es algo que nos ofrece un RESTful API. Lo que le quiero mostrar es cómo ustedes pueden extraer esta información. Esta información nos permite extraerla desde la web. El tema es todo diagnóstico. Sabemos en qué está hecho, no algo. Simplemente sabemos que yo hago una petición a través de HTTP y él me devuelve un documento o una estructura similar a esta, en donde yo puedo ver y extraer la información que yo necesite a partir de. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a sacar y hacer. Para lograr a esto, yo necesito hacerlo de forma simple. Hay una opción que me puede buscar todo. Aquí están los documentos. Pokémon. ¿Cómo lo puedo comprobar? Abro otro. Y ahí está. Vuelve cuántos elementos hay, cuántos me está mostrando, no me devuelve cuál sería la siguiente URL para poder, en este caso, me devuelve count next, devuelve un nombre y una URL para sacar específicamente tal. Ok, así funcionan los REST APIs. ¿Ok? Mm, hay variaciones, hay unos que tienen, hay otros que no. Bueno, que ustedes vayan experimentando. Un muy buen lugar para buscar APIs públicas se llama Public API. Y aquí ustedes pueden buscar APIs, cualquier tema, son libres, tienen tires para hacer unos pagados, pero de ahí la mayoría de estos ustedes para poder de forma gratuita y hacer varias cosas para ir probando. Esto es un necesario hoy en día para conocer cómo consumir. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace este logro? Trabajar, abrir pestaña en blanca, vamos a ver. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. ¿Cómo funcionan las interacciones en la web? Es bien simple. ¿Ok? En primer lugar y en primera instancia, lo que ahorita es nuestras famosas y a verlo. Ok, aquí tenemos nuestra aplicación de escritorio. Este es el de Clinic. Lo vamos a hacer fuera ahorita solo la cultura de Pokémon.
podemos interactuar con otros. Hay uno de CIE-10, hay uno de ADES, etc. Esas clínicas lo que va a hacer, lo primero, es un llamado a un API. Ese API es nuestro Pokémon. ¿Cómo se hace ese llamado? Es la pregunta importante. Entender bien todos. ¿Cómo se hace este API? En este caso, lo pequeño elemento que lo vamos a utilizar, que se le conoce HTTP Client. Ustedes van a ver más adelante en la carrera, o conocido como protocolos de red. Y ustedes van a encontrar en redes de que para poderse comunicar y protocolos. Pero HTTP como tal, para la parte de transferencia de aplicaciones eh, por internet, caso se le ve. Entonces él hace una petición se le web, Pokémon Tapping, esa es la dirección nuestra URL. A través de esa URL solicito un recurso, que ese es el documento, y él me va a devolver ese documento. Entonces, lo primero que se hace es empezar a crear un client, un cliente HTTP, una URL, recurso, URL. El API va a encontrar, este es el documento que está solicitando, yo le voy a devolver ese documento, nada más que hacer una request. Y para esto es la URL, es la dirección que copiamos, es la URL que ponemos en el navegador. Las aplicaciones exactamente, las aplicaciones móviles se tienen HTTP backend, el API en el backend es carga. Este se encarga de conectar datos o conectarse a un stream de datos y extraerla. Entonces, este sería como una librería que está residida. Hago la petición y me queda claro esto. Correcto. Ok, vamos a cerrar esto entonces. Y tenemos nuestro elemento. Ahora, en Startup se nos complica un poquito. Hay herramientas para trabajarlo. Trabajar con objetos JSON. Yo tengo que definir cuál va a ser. Entonces, al analizar la información, yo estoy viendo que yo necesito crear un objeto o clase, count, un atributo next, valores de tipo cadena, un previous que puede ser null o puede tener una cadena tal, una lista de resultados que lo que contiene otra clase es nombre. Yo tengo que definir esta entidad. ¿Dónde definimos? Vamos entonces a Visual Studio. Y vamos a empezar creando la entidad. No la manejamos. Tenemos que queremos médicos, los esa clínica vamos a agregar uno nuevo folder para llamar
Y vamos a agregar una clase. A este le vamos a llamar que me va a devolver el API, correcto. El request voy a usar una librería que ya existe para hacer la petición. Como no le estoy enviando de parámetros, dando un cuerpo o un body, no parámetros extras, el REST es, en este caso el REST, la URL me define. Entonces solo ocupo una URL y como es una consulta, es un método, entonces solamente ocupamos la URL, no una petición. Entonces aquí lo que estamos es la respuesta que nos manda API, por este caso. En este preciso escenario, así lo vamos a trabajar. Te respondo a su pregunta. Ok, entonces, ya. Mañana, estimado. Ok, continuemos con la clase. Eh, Vamos a poner los atributos que ocupamos del valor que está pidiendo. Documento, damos un atributo count, un text. Es case sensitive, o sea, que estos tienen que estar de esta forma. ¿Ok? No pueden estar de forma. Vamos a agregarlos. No nos vamos a poner con propiedades, lo vamos a dejar público todo. Public. Este puede ser nulo. Vamos a dejar coma. Public string previews. Public el count. Aquí es el contador, pero es la estructura que me viene. Y voy a crear otra clase ese Pokémon public URL. Aquí me falta un public Pokémon. Y así es como yo escojo que me refleje específicamente la estructura que me va a devolver la API. ¿Ahí vamos bien? Ok, listo. Entonces, tenemos la respuesta, tenemos un estado específico. Esta estructura. Ok, vamos a crear el controlador. Es el que me permite interactuar. Ahora, ¿cómo configuro o cómo yo establezco? Aquí es algo llamado opinionated. Opinionated quiere decir de que depende de cada ingeniero. En este caso, la forma en que una bastante adecuada es de que el DAO me permita acceder a una abstracción para simplemente decir esta URL es la que necesito y esta es la registrando. Entonces entramos a un tema interfase. Yo en C# trabajar con al término o un concepto llamado genéricos. La lista que tenemos es una clase que implica un genérico.
quiere decir? El tipo de datos que ya definimos, que nosotros, datos que son Pokémon list. Entonces lo que le estoy creando es diciéndole, esta variable va a ser una lista y en los elementos de esa lista va a ser Pokémon list. ¿Por qué me permite esto? Definiendo. Y al momento de instanciarlo, le estoy diciendo con qué tipo de datos. Ya se vuelve genérico, ya se vuelve de dato que se. Entonces, si ustedes ponen el mouse en la definición de Visual Studio, van a observar que en medio aparece una T. Esa T es de algo genérico. Entonces, para eso vamos a crear herramientas o cierta utilidad, tener de forma genérica el acceso al HTTP y el acceso a poder hacer las peticiones y devolver una estructura JSON definiéndole qué tipo de clases o que me debe. ¿Okay? En este caso queremos que JSON convertido sea en estas clases. De esa forma mantengo consistente con la estructura. ¿Dónde agregamos esto? Ahorita estamos trabajando, entidad está dentro de la librería como tal y el acceso a datos en este caso va a ser el que me va a mandar el cliente. Entonces voy a crear en Médica una carpeta llamada Web API. Web, ¿ok? Esa carpeta web voy a crear dos archivos. Los voy a pasar. Uno llamado Web Context. ¿Qué hace el Web Context? Context es una clase estática o instanciarla que me permite devolver elementos de una URL. Get, cadena de texto, un get con parámetros y de un diccionario con textos, la llave y el valor de datos que lo voy. Un post. Estas son, por así decirlo, los métodos más utilizados. Como les digo, no se los voy a pedir que lo hagan, que lo comprendan ahorita. Todo un periodo en explicar cómo funciona. Al final yo solo le envío a estos métodos una URL, una wait para decirle espérese. Ya les voy a mostrar. Y cuando se espera que me devuelva esa información, yo puedo continuar. Y ese es el contexto. Este es simple para obtener. Y también tengo otra clase llamada JSON Adapter, que es un elemento genérico. Aquí está AT. Porque es un elemento. Al instanciarlo, yo tengo que definir de dato. ¿Por qué? Porque yo ocupo usar un serializador, así que usamos el XML Serializer. Voy a usar un JSON Serializer para poder convertir una cadena de texto en, en un objeto o genérico que estoy enviando, o convertir un objeto o genérico a una cadena de texto. Entonces estas dos clases yo se las voy a pasar ahorita por tener en el repositorio para encontrar. Lo que ocupamos es ahora crear el controlador para esta, para extraerlo. Entonces vamos a venir a crear, en este caso no es un work with, clase, esa clase color solar. Y Pokémon Controller voy a ocupar, cual no lo vamos a instanciar, va a ser algo estático. Porque le voy a decir public, ocupar una set, cuál va a ser URL a la que yo datos. Vamos a establecer el Pokémon list y voy a crear otro. As
directamente por el async public static once. Aquí, Pokémon, eras, no, la primera. Ok, les explico qué es esto de async y await. Cuando ustedes hacen una petición, la red tiene mala conexión, una página. Su tiempo de espera en que la página responda es o menor a cuando la conexión está. Ah, La, la pregunta, en este caso, yo estoy eh, navegando en una red, tiene inestabilidad, pongo unica.edu, espero, estoy observando, la página va a estar mucho más que cuando la conexión a internet es mal, falso, la red está saturada. Ok, entonces, ese tiempo que tarda es algo que no es crónica. Normalmente los lenguajes de programación fueron diseñados para que yo le doy un clic y automáticamente responde. En el caso de la web hay muchos factores, la trama pasa dados, hay altos. Entonces ahí es donde el concepto de elementos sincrónicos. Cuando estoy hablando de un elemento sincrónico es cualquier petición. Una vez que esa petición ya regresa, yo no sé, devuelve, sea que solo pasaron 5 segundos o pasaron 3 segundos, tienen que continuar con la ejecución. Entonces, a ese tipo de aplicaciones, definir que la función va a ser asincrónica, vuelve una promesa task tal de dato, y estas promesas simplemente tienen dos resultados. Es exitoso o falla. Si es exitoso, devolvemos el resultado correspondiente. Si es una falla, se tira una acción. Hay que controlar esa acción. Entonces, por eso es que se le pone el async, el await. El async Pokémon va a usar el web content, que me sale en rojo porque fue incorporado. Recuerden de que la dependencia ya de la librería está apuntando a la dependencia
de cliente DAO. Ya teniendo dependencia del proyecto de DAO. Entonces yo perfectamente puedo clínicas médicas DAO web. Ahí es donde están mis dos elementos, context y el JSON adapter. Requiero el offset y el limit son términos. Offset es cuánto voy a saltarme y el limit cuántos elementos voy a extraer. En este caso, a 0 y 20 salte ningún desde el primer elemento a el límite 20. Vamos otra vez a ver el resultado. Si se fijan, el next dice offset 20. Sáltese los primeros, jaló los primeros 20 y devuélvame los siguientes 20. Eso es el offset y limit, parámetro de API como. ¿De acuerdo? Por eso, la primera, sin mandarle del 0 al 20. Lo que pasa es que yo tengo que crear instancia. Caso ya para ese. Con eso tenemos la respuesta que me la va a convertir en un adaptador. Preguntas, estimado. Vamos. Caso. Ok, vamos a probarlo. Para eso yo ya tengo pantalla con el otro pantalla llamada Web API implementado. ¿Qué voy a hacer en este caso? Está complicado, pero puedo darles ciertos valores que se pueden entender o ver. Voy a crear un cuadro de respuestas text table. Voy a poner un text left.
un botón el botón crear. Ok. ¿Qué vamos a establecer? Primero vamos a crear nuestro el control. El controlador en este tenemos elementos estáticos para obtener información. Está la base URL, URL que es Pokémon, agregándole el output. Y eso nos va definido. Web API ya tiene, en este caso sería private y cuando le haga el es color, una vez que ya tengo el Pokémon Pulse able sold text y está vamos a vamos al programa para correr ningún error. No, y ahí está el texto. Quede.
Claro, sí. Otra vez, por favor. Permítame.